El mercado estaba lleno de ruido, de olor a sudor, polvo y extrañas especias alienígenas. Los comerciantes gritaban los precios de las mercancías. Los martillos golpeaban la madera mientras se hacían tratos. Y en el centro de todo estaba la plataforma elevada, el lugar donde se vendían los esclavos como animales. Un extraterrestre alto con 4 brazos y vestido con una túnica roja brillante actuó como subastador. Su voz era aguda y burlona. Sus largos dedos apuntaban hacia las jaulas. Uno a uno, los esclavos asustados fueron empujados hacia adelante, con la cabeza gacha. Cada venta era un espectáculo. Cada risa de la multitud era cruel. Entonces la sonrisa del subastador se amplió mientras arrastraba a una niña. Ella era joven, su rostro estaba pálido bajo capas de suciedad, su cabello estaba enredado, sus ojos estaban llenos de miedo y sobre todo, tenía una sola pierna. Ella avanzó cojeando, sostenida por cadenas. El subastador gritó, mitad de precio por el esclavo de una sola pierna. La multitud estalló en risas. Las voces ásperas gritaban chistes. Las monedas tintineaban mientras los compradores movían la cabeza. Nadie la quería. Para ellos ella estaba rota y no valía nada. Pero en la esquina del mercado, de pie, silencioso y quieto, había un ser humano. Su ropa era sencilla y el polvo cubría sus botas. Sus ojos estaban tranquilos pero agudos. Él no se rió. Él no se burló. En cambio, la observó con atención. Su mandíbula se tensó cuando la multitud estalló en risas. Él vio algo que ellos no vieron. El subastador golpeó la madera con su bastón. Vamos, hasta un ser débil tiene alguna utilidad. Un sirviente, una mascota, mitad de precio, mitad de precio. La multitud volvió a abuchearse. Un extraterrestre gritó, ni siquiera puede caminar sin caerse. Otro se rió. No vale la pena la comida que ella comerá. La cabeza de la niña bajó aún más. Ella deseaba que la tierra se abriera y se la tragara. Sus manos temblaban mientras agarraba las cadenas de hierro. Tenía la garganta seca. Ella sabía que nadie la compraría, y si nadie lo hacía, los guardias la arrojarían a los pozos donde desaparecían los esclavos no deseados. Pocos regresaron de allí. El subastador parecía molesto. Su voz se elevó más fuerte. Nadie. Nadie en absoluto. La bajaré aún más. A un cuarto de precio. La multitud se rió aún más fuerte. Para ellos era un juego, un espectáculo cruel. Pero entonces una voz cortó el ruido, tranquila, firme y humana. Yo la llevaré. La risa cesó. Se hizo el silencio. Todas las cabezas se giraron. Todas las miradas buscaban a quien había hablado. El humano dio un paso adelante, con el rostro parcialmente oculto por la sombra y la mano levantada con un gesto firme. Él no gritó. Él no discutió. Él simplemente dijo esas palabras y el mercado se congeló. El subastador parpadeó. Sus 4 ojos estudiaron al hombre. Inclinó la cabeza y luego se echó a reír. Un humano comprando esta cosa rota. Debes estar bromeando. Ella no vale tus monedas. El humano no sonrió. Colocó una pequeña bolsa con dinero sobre la mesa de madera frente al escenario. El sonido de las monedas golpeando la madera era agudo. Los ojos del subastador se abrieron de par en par. La multitud se quedó sin aliento. La niña miró hacia arriba por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de él. Por un segundo, olvidó sus cadenas y se quedó sin aliento. ¿Por qué alguien, especialmente un ser humano, gastaría dinero en ella? El subastador se rascó la barbilla, todavía sonriendo. Bueno, si un tonto quiere desperdiciar su oro, ¿quién soy yo para detenerlo? Levantó su bastón y gritó, «¡Vendido! El esclavo de una sola pierna pertenece al humano». La multitud abucheó y silbó. Algunos gritaron, «¡Tonto!». Otros rieron de nuevo, «¿Qué harás con ella? Llevarla a cuestas». Pero el humano no les respondió. Caminó hacia adelante lentamente,
sus botas resonando en el suelo de madera. Los guardias desbloquearon las cadenas de la muchacha y la empujaron bruscamente hacia él. Ella tropezó y estuvo a punto de caerse, pero el humano la atrapó del brazo. Su agarre era firme, pero no cruel. La niña se estremeció, esperando otra bofetada, otra orden, pero en lugar de eso el humano solo dijo una cosa. Su voz, baja, estaba dirigida solo a ella. Ahora estás a salvo. Las palabras la impactaron más de lo que las cadenas la habían protegido. Nadie le había dicho eso antes. Ella lo miró, sus labios temblaban, pero no salió ningún sonido. La multitud regresó lentamente al escenario, aburrida ahora que el espectáculo había terminado. Pero los rumores se extendieron rápidamente. Un humano comprando un esclavo inútil. Fue extraño, sospechoso, tonto. Sin embargo, mientras el humano guiaba a la niña desde la plataforma, la mirada en sus ojos contaba una historia diferente. No la había comprado para trabajar. No la había comprado por crueldad. Había visto algo que nadie más vio. Y por primera vez en su vida, la niña sintió una pequeña chispa de algo que creía haber perdido para siempre. Esperanza. La voz del humano aún resonaba en el aire. Yo la llevaré. El mercado quedó en silencio por un momento, pero luego los susurros regresaron como serpientes deslizándose por el suelo. La multitud no lo podía creer. Un esclavo con una sola pierna, inútil, roto, burlado por todos. Sin embargo, un humano dio un paso adelante y colocó una moneda sobre la mesa. El subastador, todavía riendo, gritó en voz alta. Miren, gente del mercado, aquí hay un humano que gasta su oro en compasión. Levantó la bolsa y la sacudió, de modo que las monedas tintinearon. ¿Alguien quiere impugnar su candidatura? Quizás alguien quiera aumentar el precio. Seguramente esta bella muchacha vale más que la moneda de un tonto. La multitud rió de nuevo, pero esta vez con aguda curiosidad. Algunos extraterrestres levantaron las cejas, otros se dieron codazos entre sí. Antes habían ignorado a la niña, pero ahora la miraron de nuevo. ¿Por qué un humano la querría? ¿Escondió algún valor secreto? El comerciante de escamas azules levantó su garra. 10 monedas más, gritó. Su voz era cruel. Su sonrisa mostró unos dientes largos. Él no la quería para trabajar. Sus ojos prometían dolor. El corazón de la niña se detuvo. Ella pensó que su vida no podía empeorar. Pero ahora la subasta había comenzado. Ella negó con la cabeza levemente, mirando al humano con los ojos muy abiertos. El miedo gritó dentro de su pecho. Si otro ganara la licitación, su esperanza se desvanecería. Pero el humano no se inmutó. Colocó otra bolsa sobre la mesa, más pesada esta vez. El ruido sordo de las monedas era como un trueno. Sus ojos permanecieron fijos en el subastador, tranquilos, firmes, sin parpadear. La sonrisa del subastador se hizo más amplia. Oh, esto es divertido. ¿Quién más? ¿Quién más pondrá a prueba la locura humana? Se oyó otra voz. Esta. ¿Ves la de un extraterrestre gordo con túnicas doradas? Sería una buena broma en mi corte. 50 monedas. La risa estalló de nuevo. La niña tembló. Ella no podía dejar de temblarle las manos. Sus cadenas vibraron. Cada oferta era como si unas garras le desgarraran el alma. Ella quería gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. El humano dio un paso adelante una vez más y su bota golpeó con fuerza contra el piso de madera. Dejó caer otra bolsa más grande que la anterior. El sonido del metal llenó el mercado. La sonrisa gorda del extraterrestre vaciló. El subastador levantó la bolsa mientras forcejeaba con el antebrazo. Con el peso, sus ojos brillaban con codicia. El humano ofrece una fortuna por una niña rota. ¿Quién estará a su altura? La multitud murmuró, pero nadie respondió. Los comerciantes que reían ahora bajaron la mirada. Incluso el cruel postor de calvas azules se quedó en silencio. Nadie quería tirar tantas monedas.
No para ella. No contra un humano que los miraba como una piedra. El subastador golpeó su bastón. Yendo una vez, yendo 2 veces, vendido al humano. La última palabra resonó en el aire, poniendo fin a la tensión. La multitud silbaba y susurraba, pero nadie se atrevía a hablar más alto. El humano había ganado. Los guardias arrastraron a la niña desde el escenario y la empujaron hacia él. Ella casi se cae de nuevo, con una pierna débil y el cuerpo temblando. Pero esta vez el humano la atrapó antes de que tocara el suelo, su mano firme sobre su brazo, su toque fuerte pero no cruel. La muchacha lo miró fijamente, la confusión llenando su pecho. Ella quería preguntar por qué. ¿Por qué gastar tanto en mí? Pero las palabras no se formaban. Tenía miedo de tener demasiadas esperanzas. El subastador se rió otra vez mientras el humano la alejaba. Gasta tu oro, hombre tonto. Gástalo en juguetes rotos. No importa. El mercado siempre aceptará tu moneda. Su risa lo siguió como una maldición. Pero el humano no se volvió atrás. La condujo a través de la multitud, paso a paso lento. Su ritmo era constante, a juego con el de ella. Él no se apresuró. Él no la jaló como lo hicieron los guardias. En cambio, se movió como si su debilidad no fuera nada, como si ya fuera libre. La multitud se apartó para ellos, susurrando. Algunos escupieron al suelo, otros rieron en voz baja, pero muchos solo observaban con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué un humano haría esto? ¿Qué vio? Y a ella que no lo hicieron. La respiración de la niña se entrecortaba, su corazón pesaba por el miedo, pero también por algo nuevo, algo extraño. Cada vez que ella lo miraba, no veía crueldad en sus ojos, ni hambre, ni codicia, solo una concentración tranquila, como si la hubiera elegido por una razón que nadie podía entender. Cuando llegaron al borde del mercado, el ruido de la subasta se desvaneció. El aire era más fresco, más tranquilo. La muchacha se atrevió a susurrar, su voz delgada como el humo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? El humano la miró con expresión ilegible. Luego de un momento, él respondió con palabras que la impactaron como fuego. Porque no estás roto. Ella se quedó congelada. Su garganta se cerró. Sus ojos ardían. Nadie nunca le había dicho eso. Ni una vez, ni nunca. El humano ajustó la pequeña mochila en su hombro y continuó caminando, con su mano todavía firme en su brazo. No volvió a hablar, pero su silencio dijo suficiente. La muchacha cojeaba a su lado. Sus cadenas habían desaparecido, pero su cuerpo aún estaba débil. Dentro de su corazón late cada vez más rápido. Ella no sabía a dónde la llevaba. Ella no sabía cuál era su verdadera razón. Pero una cosa era segura. Su vida cambió para siempre en el momento en que él levantó la mano en la subasta. Y en lo más profundo, debajo de su miedo y su dolor, comenzó a crecer una nueva pregunta. Una pregunta que no la dejaba descansar. ¿Qué vio este humano en ella que nadie más vio jamás? El camino más allá del mercado estaba más tranquilo, pero la niña aún sentía la risa de la multitud resonando en sus oídos. Todavía podía oír las palabras, mitad de precio, roto, sin valor. Se clavaron en su mente como cuchillos. Incluso ahora, incluso después, el humano la había comprado. La vergüenza se aferró a ella como suciedad que nunca podría lavar. Sus cadenas vibraban a cada paso. Los guardias las habían dejado bloqueadas en sus muñecas y tobillos. Para ellos, ella seguía siendo una esclava, sin importar quién la poseyera. El hierro le cortó la piel. Ella hizo una mueca, pero no gritó. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas no servían para nada. El humano caminaba a su lado en silencio, su rostro tranquilo, su mirada firme, su paso coincidía con el de ella, lento pero paciente. Cuando ella tropezó, él extendió la mano para ayudarla a estabilizarse. Ni duro, ni violento, simplemente constante. Finalmente, cuando el ruido del mercado ya había desaparecido,
Se detuvo bajo un amplio arco de piedra cerca de la carretera. Él se giró para mirarla. Su mano se movió hacia el pequeño cuchillo que llevaba en el cinturón. El cuerpo de la niña se congeló y se quedó sin aliento. Su mente gritaba: «Esto es todo. Me va a derribar». Pero en lugar de eso, el humano se arrodilló. Deslizó el cuchillo bajo la cadena de su muñeca y presionó hacia arriba. Con un giro brusco, la cerradura se rompió. La cadena cayó al suelo con un ruido metálico. La niña se quedó sin aliento, mirando el enlace roto. Ella esperaba sentir dolor, pero en cambio sintió libertad. Uno a uno, fue cortando los demás mechones. El sonido del hierro cayendo llenó el aire. Sus tobillos, sus muñecas, su cuello, todo liberado. Su cuerpo se sentía más ligero, pero su mente daba vueltas con incredulidad. Se frotó las muñecas, mirando fijamente las marcas rojas que habían quedado atrás. Sus labios temblaron. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? El humano la miró con ojos tranquilos. Porque nadie merece vivir encadenado. La palabra golpeó más fuerte que el cuchillo. Sus rodillas temblaron. Ella se desplomó en el suelo. No por debilidad, sino por el peso de esas palabras. Ella susurró casi para sí misma: «Pero estoy roto. No puedo caminar como los demás. No puedo pelear, no valgo nada». Él interrumpió sus palabras con voz firme pero gentil. «Estás vivo. Eso es suficiente». La muchacha lo miró fijamente, con el corazón acelerado. Toda su vida habían sido voces que le decían que no era nada. Y ahora, una voz, firme y humana, le dijo que ella era algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas que esta vez no pudo contener. Ella rápidamente giró la cara. Avergonzado de su debilidad, el humano no se burló de ella. Él simplemente se puso de pie, ajustó su mochila y sacó un pequeño frasco. Él se lo entregó. «Beber». Sus manos temblaban mientras lo sostenía. El agua estaba fresca, limpia, mucho mejor que las sobras que le daban alguna vez. Ella bebió con avidez, tosiendo entre trago y trago. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano. Sus ojos se dirigieron hacia él, esperando enojo, pero él solo asintió como si fuera natural que ella bebiera primero. Luego le ofreció un pequeño pan envuelto en tela. El olor le revolvió el estómago. Ella quiso negarse por orgullo, pero el hambre la desgarraba. Ella lo tomó y comió lentamente, cada bocado ablandando las paredes de hierro en su interior. Por primera vez en años, alguien le había dado comida. No porque querían trabajo a cambio, no porque querían su humillación, sino simplemente porque tenía hambre. Mientras comía, la humana se apoyó en el arco de piedra, en silencio. Sus ojos recorrieron el camino que tenía delante, siempre atentos. Ella lo estudió cuidadosamente. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero era fuerte. Su ropa es sencilla pero práctica. Se comportaba como alguien que había visto una guerra, alguien que llevaba cicatrices que nadie más podía ver. Ella se preguntó: ¿por qué yo? De todos los esclavos, ¿por qué me eligió a mí? Cuando su hambre se calmó, susurró: «Tienes un nombre». Él la miró por un momento y luego asintió levemente. «Marco». El nombre le sonó extraño en la lengua. Los nombres humanos siempre lo hicieron, pero también se sentía sólido, como una piedra, fuerte y real. Lo guardó cuidadosamente en su mente, como si fuera un tesoro. Marcus la estudió en silencio y luego preguntó: «¿Y tú? ¿Tienes nombre?». Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Ella no había pronunciado su verdadero nombre en años. Los esclavistas se lo habían quitado a golpes. La llamaban por números, por insultos, pero no por su nombre. Por fin, susurró, con una voz tan suave que temió que el viento se la llevara: «Lyra». Marcus lo repitió con voz firme. «Lyra», asintió una vez. «Es un nombre fuerte». Ella lo miró parpadeando. El shock la llenó. Nadie la había llamado por su nombre con tanta fuerza antes.
La noche comenzó a caer. Las estrellas parpadeaban arriba. Marcus hizo un pequeño fuego con ramas secas. Lyra se sentó cerca de él, calentándose sus delgadas manos. Ella escuchó el crepitar de las llamas. Su cuerpo se relajó, aunque su mente todavía corría. Se atrevió a hacer una pregunta más. ¿Por qué? ¿Por qué gastar tu oro en mí? Marcus se quedó mirando el fuego durante un largo rato. Las llamas se reflejaron en sus ojos. Finalmente, respondió con una voz cargada de algo más profundo que la compasión. Porque he visto a muchos abandonados, no dejaré a ni uno más. Lyra abrazó sus rodillas, con la garganta apretada. Ella no tuvo respuesta, solo silencio. Esa noche, por primera vez en años, durmió sin cadenas. Sus sueños no estaban llenos de la risa de la multitud, sino del eco de sus palabras. No estás roto. El fuego crepitaba suavemente en la noche tranquila. Los vientos del desierto arrastraban polvo sobre las piedras, pero la pequeña llama daba calor a las dos figuras sentadas cerca de ella. Lyra se ajustó más su fina capa sobre los hombros, con una pierna doblada debajo de ella y los ojos fijos en las llamas. Marcus se sentó frente a ella, silencioso como siempre. Su cuchillo descansaba sobre su rodilla, su mirada fija en el horizonte, aunque las estrellas colgaban silenciosas sobre ellos. Parecía un hombre que nunca descansaba del todo. Incluso cuando estaba sentado, su cuerpo estaba preparado y su mente alerta. Lyra se movió incómoda. El silencio la oprimía. No era cruel como el silencio de las jaulas, sino pesado, como si llevara peso. Sintió que le dolía el pecho, una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, susurró, ¿por qué? ¿Por qué no me preguntas nada? Marcus inclinó la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia ella, tranquilos y firmes. Hablarás cuando estés listo. Las palabras la inquietaron más que si él hubiera exigido respuestas. Ella bajó los ojos. Su voz era temblorosa. Si hablo, puede que ya no me quieras. Marcus no se movió. Él simplemente dijo, pruébame. La garganta de Lyra se apretó y sus manos se retorcieron en su capa. Durante mucho tiempo no dijo nada, pero el fuego le dio coraje, su luz parpadeaba como un latido del corazón. Finalmente, su voz rompió la noche. Nací en un pequeño pueblo junto a las llanuras del río, susurró. Mi gente vivía vidas sencillas. Pescamos. Cultivábamos. No éramos guerreros, ni traidores, solo aldeanos. Hizo una pausa, con el labio tembloroso. Pero los asaltantes llegaron una noche. El cielo ardía con sus antorchas. Sus barcos oscurecían las estrellas. Se lo llevaron todo. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Mi padre intentó luchar. Lo abatieron. Mi madre me escondió bajo las tablas del suelo, pero me encontraron. Me sacaron a rastras del pelo. Pateé y grité, y me cortaron la pierna para que no pudiera correr. Sus manos temblaban violentamente. Se cubrió el rostro, avergonzada de sus lágrimas. Marcus no la interrumpió. Sus ojos permanecieron fijos en ella. Fijos y penetrantes. Su silencio le dio espacio para continuar. Me metieron en una jaula con otros. Pensé que me matarían, pero en cambio me vendieron. De un amo a otro, cada uno peor que el anterior. Siempre burlada, siempre golpeada. Nadie quería a la chica que cojeaba. Nadie quería la cosa rota. Su respiración se aceleró. Su pecho, pesado. Dejé de contar los años. Dejé de decir mi nombre. No era nada. Sus lágrimas se derramaron sobre sus manos. Negó con la cabeza. Y entonces hoy volvieron a reír. Rieron más fuerte que nunca. Mitad de precio, dijeron. Inútil, dijeron. Se mordió el labio hasta que sangró. ¿Por qué malgastas tu oro en mí? ¿Por qué? El fuego crepitó, lanzando chispas al aire por un instante. Solo el silencio le respondió. Marcus se inclinó hacia adelante, su cuchillo deslizándose de vuelta a su vaina.
Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Su voz, cuando salió, fue baja pero firme. Porque sé lo que significa ser abandonado. Lyra levantó la cabeza. Las lágrimas aún brillaban en sus mejillas. Tú, susurró. Eres fuerte. Estás completo. Eres humano. ¿Cómo puedes saberlo? Los ojos de Marcus se oscurecieron. Miró más allá del fuego como si estuviera contemplando otro tiempo. Luché en guerras mucho antes de llegar a este mercado. Tenía compañeros, amigos, hermanos. Su voz se hizo más áspera. Uno a uno fueron cayendo. Algunos murieron rápidamente. Algunos lloraron de dolor durante días y otros quedaron destrozados. Miembros faltantes, esperanza faltante. Él respiró lentamente. Los comandantes los dejaron a un lado, dijeron que eran inútiles, dijeron que ralentizaban la unidad. Los vi arrojados a los rincones como si fueran herramientas que se hubieran roto. Sus manos se apretaron en puños. Y juré entonces que nunca apartaría mis ojos de los que otros dejaron atrás. Lyra lo miró. Fijamente. Le dolía el pecho y sus lágrimas se mezclaban con el calor del fuego. Ella susurró. Entonces me viste y te acordaste de ellos. Marcus asintió una vez. Sí. Sus ojos se encontraron con los de ella, agudos y firmes. Pero tú no eres ellos. No has terminado, no eres inútil, eres Lyra. El nombre en sus labios envió una extraña calidez a través de ella. Fue la primera vez que alguien lo pronunció con respeto en tanto tiempo. Ella abrazó su capa con más fuerza y susurró, no sé ser otra cosa que rota. Marcus se reclinó ligeramente hacia atrás, con la mirada firme. Entonces aprenderemos. Las palabras la cubrieron como una manta, pesada pero cálida. Por primera vez, no se sintió como una propiedad, sino como una persona cuya vida aún podía cambiar. Su corazón latía con fuerza en confusión y frágil esperanza. La noche se hizo más profunda. El fuego se hizo más pequeño, pero ninguno de los dos se movió. Los ojos de Lyra finalmente se volvieron pesados y su cuerpo se balanceó de cansancio. Antes de que el sueño la reclamara, susurró, Marcus. Él la miró, esperando, sus labios se curvaron en la más leve sombra de una sonrisa. Gracias. Entonces se acurrucó bajo su capa y el sueño se la llevó. Sus sueños no estuvieron llenos de gritos esa noche. En cambio, vio un plano fluvial, su pueblo entero, y a lo lejos, una figura firme haciendo guardia, silenciosa pero fuerte. Marcus permaneció despierto, mirando el fuego, con la mano apoyada en la empuñadura de su cuchillo, sus ojos nunca dejaron las sombras que los rodeaban. Él había liberado sus cadenas, pero sabía que el mundo todavía estaba lleno de amenazas. Él le había dado una noche de paz, pero la verdadera prueba de su fuerza aún estaba por llegar, y él estaría allí cuando llegara. El sol de la mañana salió sobre el desierto, su luz se reflejaba nítidamente en las colinas de piedra. Lyra parpadeó y se despertó, con el cuerpo dolorido, pero más ligero sin el peso de las cadenas. Por un momento, no recordó dónde estaba. Entonces vio las brasas moribundas del fuego. Marcus estaba sentado cerca, afilando su cuchillo con movimientos lentos y constantes. Él la miró de reojo. «¿Estás despierto?» Lyra se ajustó más la capa y dejó una pierna doblada debajo de ella. Tenía la garganta seca. Susurró. Sí. Su voz era débil. Su cuerpo se sentía frágil, pero sus ojos seguían sus movimientos con silenciosa curiosidad. Marcus deslizó el cuchillo en su funda y se puso de pie. «Come», dijo, arrojándole un pequeño trozo de carne seca. Ella lo atrapó torpemente y su estómago rugió. Ella comió rápidamente. El sabor salado le quemaba la lengua pero la llenó de fuerza. Cuando terminó, Marcus la miró por un largo momento y luego habló. «Si quieres sobrevivir, no puedes permanecer débil». Lyra se estremeció. Sus palabras sonaban duras, como las palabras de los maestros que le precedieron. Pero su tono era diferente. No fue una burla.
Era la verdad firme y pesada. Ella bajó la mirada y susurró: «No puedo. Solo tengo una pierna». Marcus se agachó frente a ella, con la mirada aguda. «Y aún así sigues viva. No me digas lo que no puedes hacer. Enséñame lo que sí puedes». Se quedó sin aliento. Le temblaban las manos dentro de la capa. Quiso discutir, pero sus ojos no dejaban lugar a excusas. Marcus se levantó y sacó un palo largo del suelo. Se lo lanzó. «Tu nueva pierna hasta que construyamos algo mejor». Lyra dudó, luego agarró el palo. Se incorporó, tambaleándose, con el cuerpo balanceándose, los brazos temblorosos. Marcus se acercó, pero no la sujetó. La dejó luchar por mantener el equilibrio. Apretó los dientes, el sudor acumulándose en su frente. Lentamente, con cuidado, se puso de pie, con el pecho agitado, los brazos ardían. Pero por primera vez, se alzó más alta que el suelo. Tragó saliva con dificultad, con el corazón latiendo con fuerza. Marcus dio un pequeño respingo. Clerish entró. Tomó un segundo palo y se lo puso en las manos. «Y esta es tu arma». Lyra la miró fijamente. Se le quebró la voz. «Un arma para mí». El tono de Marcus era firme. «¿Por qué no para ti?» Se le hizo un nudo en la garganta. Miró hacia el palo como si fuera fuego. Le habían dicho toda su vida que era inútil. No podía luchar, no podía trabajar, no podía importar. Sin embargo, aquí estaba un humano poniendo un arma en sus manos como si se lo mereciera. El entrenamiento comenzó. Marcus le mostró cómo sostenerla, cómo equilibrar su peso, cómo golpear sin caer. Al principio, falló una y otra vez. Golpeó demasiado fuerte y tropezó. Se inclinó demasiado y se desplomó en la tierra. Sus palmas sangraban por agarrar la madera con demasiada fuerza. Sus brazos dolían hasta que quiso llorar. Cada vez que caía, Marcus estaba cerca, en silencio, con la mirada fija. No la levantó. No se burló de ella. Solo dijo otra vez. La palabra atravesó su dolor. Cada vez se obligó a levantarse. Cada vez lo intentó de nuevo. El sol ascendía más alto. Su respiración se volvió irregular. Por fin cayó de rodillas, su cuerpo temblando. El sudor goteaba en el polvo. Jadeó. «No puedo. Ya no». Marcus se agachó a su lado, su voz tranquila pero firme. «Sí, puedes. Una más». Negó con la cabeza. «Caeré de nuevo». Él se inclinó más cerca, con la mirada clavada en ella. «Caer y levantarse de nuevo. Así es como vivirás». Las palabras impactaron más profundamente que el golpe fallido. Su pecho subía y bajaba con respiraciones pesadas. Lenta y dolorosamente, se incorporó. Su bastón se clavó en la tierra. Estabilizó el equilibrio. Sus brazos temblaron al levantar el arma de nuevo. Marcus asintió una vez. «Ahora, golpea». Con un grito, atacó. Su cuerpo se tambaleó, pero esta vez no cayó. Su bastón cortó el aire con un chasquido seco. El polvo se arremolinaba alrededor de sus pies. Jadeó, pero sus ojos se abrieron de par en par, conmocionada. Lo había logrado. Los labios de Marcus se curvaron en una leve sombra de aprobación. «Mejor». Lyra lo miró fijamente, con el pecho apretado. Por primera vez en años, sintió algo más poderoso que el miedo. Sintió fuerza, pequeña pero real. El entrenamiento continuó durante todo el día. Marcus le enseñó a golpear bajo, a protegerse, a moverse con su debilidad en cambio de contraatacar. Cuando su pierna cedió, le dijo que usara los brazos. Cuando sus brazos temblaron, le dijo que usara su voluntad. Al anochecer, volvió a desplomarse junto al fuego. Le dolía el cuerpo con cada músculo. Tenía la piel en carne viva. Pero al mirarse las manos que agarraban el palo, sonrió levemente a pesar del dolor. Marcus estaba sentado cerca, afilando. Su cuchilló una vez más. Su voz rompió el silencio.
No estás rota, Lira. Te estás transformando. Su corazón se hinchó al oír esas palabras. Abrazó el palo contra su pecho, susurrando. ¿Convertirte en qué? Los ojos de Marcus se alzaron hacia los de ella, firmes y fuertes. Convertirte en algo más de lo que jamás creyeron que podría ser. El fuego ardía entre ellos. La noche era fría, pero el pecho de Lira se sentía cálido con un fuego propio. Esa noche, al cerrar los ojos, ya no soñó con jaulas ni risas. Soñó con erguirse, un arma en la mano, sus enemigos temblando. Por primera vez, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, Marcus tenía razón. Pasaron los días. Rápido. Tras comenzar el entrenamiento, cada mañana Marcus se despertaba antes del amanecer, afilando su espada y escudriñando el horizonte. Lira lo seguía, con el cuerpo dolorido, las manos enrojecidas por el palo, pero no se detenía. Cayó, se lastimó, lloró en silencio en el suelo, pero cada vez que Marcus repetía la misma palabra, se levantaba. Una tarde, el cielo se tiñó de rojo al ponerse el sol. El aire era denso y pesado. Marcus entrecerró los ojos. Guardó el cuchillo en su funda y se quedó quieto, escuchando. Lira notó la repentina tensión en su cuerpo. Dejó de practicar, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasa?, susurró. La voz de Marcus era baja y cortante. Incursores. Lira se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. La sola palabra fue suficiente para arrastrarla de vuelta a la noche en que su aldea ardió. Sus manos temblaron sobre el palo. Su única pierna se sacudió violentamente. No, no, ellos no. Marcus la miró con la mirada firme. Esta es tu prueba, Lira. Puedes correr con miedo o puedes quedarte de pie. El sonido de botas pesadas. Y una risa cruel resonó por el camino. Las sombras se movían contra el sol poniente. Asaltantes con armaduras dentadas y armas malignas aparecieron a la vista. Eran 6, sus ojos brillaban tenuemente en la oscuridad. El líder sonrió, mostrando sus afilados dientes. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Un viajero humano y su mascota destrozada. Su mirada se posó en Lira y rió con dureza. Mitad chica, mitad luchadora. Deberías haberla dejado en el suelo, donde pertenece. El pecho de Lira se encogió. Las palabras la golpearon como cuchillos. Su mano tembló. Su bastón se sentía pesado. Su mente gritaba que corriera, pero la voz de Marcus atravesó su miedo. Tranquila y firme. Respira. Jadeó Lira, con el pecho ardiendo. Respiró hondo y sus ojos se posaron en Marcus. Él se mantenía erguido, con el cuchillo brillando en la mano, su postura firme, su mirada fija. El líder gruñó, mata al humano. Toma a la chica. Nos divertiremos un poco con ella. Los asaltantes avanzaron con las armas en alto. El suelo tembló con sus pasos. El cuerpo de Lira se estremeció. Su pierna amenazó con ceder, pero Marcus gritó con una voz afilada como el acero. De pie, Lira. Su corazón latía con fuerza. Sus manos aferraron el palo. Su mente rugía con el recuerdo de cadenas, jaulas, risas, todo su dolor, toda su vergüenza invadió su cuerpo. Y entonces algo se rompió, o quizás algo despertó. Con un grito, levantó su palo y atacó al primer asaltante. La madera crujió contra su brazo. Este se tambaleó hacia atrás, conmocionado por la fuerza del golpe. Lira jadeó, su propio cuerpo temblando. Pero había golpeado. Había asestado un golpe. El asaltante siseó, blandiendo su espada hacia ella. Marcus se movió como un rayo. Su cuchillo, destellante acero contra acero, saltó chispas. El asaltante cayó hacia atrás, agarrándose el brazo. De nuevo, Marcus gritó. Lira gritó y volvió a golpear. Perdió el equilibrio, pero usó el palo, como una lanza, clavándose con fuerza en el pecho de otro asaltante. Este tropezó,
jadeando. Le ardían los brazos, le gritaban los pulmones, pero sus ojos, ahora salvajes, se llenaban de vida. El líder rugió furioso, cargando contra Marcus. Sus espadas chocaron en una tormenta de acero. Marcus luchó como el agua. Cada golpe, sereno, cada paso mesurado. Sus movimientos hablaban de largos años de batalla. Lyra se enfrentó a otro asaltante. Su sonrisa, cruel. Él le lanzó un golpe bajo a la pierna. Ella tropezó, casi cayendo, pero en lugar de desplomarse, se retorció y levantó su bastón. Este golpeó contra su mandíbula con un chasquido espantoso. Cayó hacia atrás, inconsciente. El pecho de Lyra se agitó. Sus brazos se sacudieron violentamente. Su visión se nubló, pero gritó a pesar del dolor, golpeando una y otra vez. La chica que una vez yació encadenada ahora luchaba como el fuego. El último asaltante huyó, arrastrando a su camarada herido. El líder maldijo, mientras la sangre goteaba de un corte en su mejilla. Miró a Marcus y Lyra con enojo, y luego escupió en el tierra. Esto no ha terminado, humano. Volveremos. Entonces se giró y desapareció entre las sombras. Siguió el silencio, roto solo por la respiración agitada de Lyra. Cayó de rodillas, agarrando el palo. Su cuerpo temblaba, sudor y tierra cubriendo su piel. Sus manos sangraban por las astillas. Su pecho ardía. Pero sus ojos estaban vivos. Marcus envainó su cuchillo y se acercó, con la mirada firme y la voz serena. «Te mantuviste firme», exclamó Lyra, con lágrimas deslizándose por su rostro. Susurró, «Luché. Luché contra ellos». Marcus asintió una vez. «Sí». Se agachó frente a ella, con la mano apoyada suavemente sobre su hombro. «¿Lo ves ahora? No estás rota, Lyra. Eres más peligroso de lo que jamás imaginaron». Sus lágrimas caían con más fuerza. Pero esta vez no fue solo por miedo. Eran de orgullo, de algo que pensó que nunca volvería a sentir. Ella apretó fuerte el palo, susurrando entre sollozos. «No estoy roto, no estoy roto». Marcus se puso de pie y miró el horizonte, la última luz del sol desvaneciéndose en la oscuridad. Sabía que los asaltantes regresarían. Sabía que había más batallas por delante. Pero esta noche, la chica que una vez había sido ridiculizada por ser inútil había dado su primer paso para convertirse en algo más. Y en lo más profundo de su corazón, Lyra también lo sintió. Ella ya no era media persona. Ya no valía ni la mitad del precio. Ella estaba completa. El fuego crepitaba suavemente y el desierto estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración pesada de Lyra. Su bastón aún descansaba en sus manos, con los nudillos blancos alrededor de él. Ella se quedó mirando la tierra donde habían caído los asaltantes. Los ecos de la batalla aún resuenan en sus oídos. Su pecho subía y bajaba, cada respiración era aguda. Susurró una y otra vez como si tuviera miedo de olvidar. «No estoy roto. No estoy roto». Marcus estaba de pie junto a ella, su sombra alargada contra la luz del fuego, su cuchillo ahora limpio, su postura tranquila. Él la observó en silencio, dejando que sus palabras penetraran más profundamente en su alma. Cuando su temblor disminuyó, él habló, con voz baja pero firme. «Dirán a los demás, volverán, más fuertes». Lyra tragó saliva con fuerza. Le dolían los brazos, le palpitaba la pierna y el miedo le latía en el vientre. Pero cuando miró el palo que tenía en las manos, su corazón se tranquilizó. Ella había luchado contra ellos. Ella se había puesto de pie. Los ojos de Marcus se quedaron fijos en ella. «¿Les tienes miedo?» Ella dudó y luego asintió lentamente. «Sí, pero ya no tengo miedo de mí mismo». Por primera vez, Marcus se permitió una leve sonrisa. «Bien». A la mañana siguiente, la noticia ya se había extendido. El pequeño puesto comercial cercano bullía con susurros. Un humano había comprado un esclavo con una sola pierna,
Había vendido a una muchacha inútil a mitad de precio y juntos habían luchado contra los asaltantes y habían sobrevivido. Cuando Marcus y Lyra entraron al asentamiento, todas las cabezas se giraron y algunos se rieron cubriéndose la cara con las manos. Otros señalaron, pero esta vez muchos miraron en silencio, con la curiosidad ardiendo en sus ojos. El subastador, vestido nuevamente con su túnica roja brillante, los vio desde el otro lado de la plaza, con su sonrisa amplia y burlona como siempre. Gritó para que todos pudieran oír: «Miren, el necio regresa con su premio roto. Dime, humano, ¿vale tu oro o me la venderás por la mitad del precio que pagaste?» La risa recorrió a una parte de la multitud, pero no a todos. Muchos se inclinaron hacia adelante, esperando a ver. Lyra se quedó paralizada, con el viejo miedo subiéndole por el pecho. Bajó la mirada al suelo y le temblaron los hombros. Las palabras del subastador la apuñalaron en las heridas, arrastrándola de vuelta a la jaula, de vuelta a la noche de las cadenas. Pero antes de que pudiera bajar la cabeza por completo, Marcus habló. Su voz era aguda, como el acero. «Ella vale más que todo tu mercado». La risa cesó. La multitud jadeó. La sonrisa del subastador se desvaneció. Sus 4 ojos parpadearon rápidamente. «¿Qué tonterías dices, humano? Está rota. Apenas puede mantenerse en pie». Marcus dio un paso adelante. Su presencia llenó la plaza. «Se enfrentó a 6 asaltantes anoche», dijo, con su voz cortando el aire. «Luchó cuando otros habrían caído. Atacó». Golpes que los hicieron huir en la oscuridad. Los susurros resonaron entre la multitud. Los rostros se volvieron hacia Lyra, con la duda mezclada con el asombro. ¿Sería cierto? ¿Podría la chica rota haber resistido a los asaltantes? El subastador rió con nerviosismo. «Mentiras. Una historia para que tu dinero valiera la pena». Marcus entrecerró los ojos. «Entonces deja que lo demuestre». Se giró hacia Lyra, con la mirada firme, la voz firme pero serena. «Muéstrales quién eres». Se quedó sin aliento. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Por un momento, quiso hundirse en el suelo para esconderse. Pero entonces recordó el crujido de su bastón contra la mandíbula del asaltante, el sonido de su propio grito en la batalla, las palabras que Marcus había pronunciado. «No estás rota». Lentamente, levantó la cabeza, con la mirada fija en el subastador, enderezó los hombros. Clavó el bastón en la tierra y se apoyó en él con fuerza, no con debilidad. Su voz, aunque suave, resonó por toda la plaza. «Me llamo Lyra», dijo. «No a mitad de precio, no rota, no, sin valor. Estoy viva y nunca volveré a estar encadenada». La multitud guardó silencio. El silencio era más denso que las risas. Incluso el subastador retrocedió un paso, con la sonrisa burlona apagándose en sus labios. Los ojos de Marcus brillaron con un orgullo silencioso. Puso una mano sobre su hombro, hablando en voz alta para que todos lo oyeran. «No compré una esclava. Liberé a una guerrera». Sus palabras resonaron en la plaza como un trueno. Por un instante, nadie se movió. Entonces comenzaron a surgir susurros, no de risa, sino de respeto. Algunos negaron con la cabeza con incredulidad, pero otros asintieron lentamente. Sus ojos ya no veían solo debilidad cuando la miraban. El pecho de Lyra se hinchó. Sus ojos ardían de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de fuerza, de algo que renacía en su interior. Apretó su bastón con fuerza, susurrándose a sí misma: «Una guerrera». El subastador frunció el ceño con amargura. «Humana ingenua, niña ingenua. Una sola lucha no te hace fuerte». La mirada de Marcus la atravesó. Él como una espada. «No», dijo con calma, «pero eso demuestra que no es débil». El subastador no tuvo respuesta. Se dio la vuelta, murmurando, con su orgullo destrozado. Esa noche, mientras las estrellas llenaban el cielo de nuevo,
Lyra estaba sentada junto al fuego, con el cuerpo todavía dolorido, las piernas todavía débiles, pero su espíritu ardiendo más brillante que nunca, miró a Marcus, con voz suave, pero segura. Me viste cuando nadie más lo hizo. Me devolviste algo más que la libertad. Marcus negó con la cabeza, con la mirada fija en el fuego. Solo te recordé lo que ya eras. Lyra sonrió débilmente, con el corazón cálido. Ya no se veía a sí misma como la chica rota vendida a mitad de precio. Se veía a sí misma como alguien por quien valía la pena luchar, alguien por quien erguirse. Y mientras las llamas danzaban en la noche, susurró las palabras que permanecerían con ella para siempre. No estoy rota. Estoy completa.